Mi nombre es Francine Guido, como les comentaba Alonso, yo soy bióloga, egresada de la UCR y llevo ya un rato siendo colaboradora del programa de conservación de museo, de murciélagos de Costa Rica, perdón. Este, y la idea de esta charla es que ustedes se enteren de una iniciativa ambiental que comencé en parte con el apoyo de los compañeros del PCM, pero también del programa ambiental Greentalist, que es esta iniciativa que se llama Jardines Fauna Amigables. O sea, la idea es promover el uso de espacios verdes pequeños, urbanos, pero no quiere decir que no lo podamos hacer en zonas rurales, eh, ¿verdad? Promoverlo como si fueran pequeños oasis, ¿verdad? Para recibir a toda esa fauna permanente que decidió quedarse con nosotros, ¿verdad? Aunque vivamos en espacios tan intervenidos. La idea es que sea una charla amena, es compartir algunos tips básicos de cómo hacer que nuestros jardines o patios sean más amigables con la fauna. Pero si ustedes tienen algún volado extra, se trata de compartir esa información y que entre todos vayamos armando algo. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Voy a compartir pantalla y bueno, ahí me van confirmando si se logra ver. Ahí Ok, está. ahí, Perfecto. ahí ya está, pantalla completa. Sí, nada más, perdón, hacer una observación. Mientras la compañera esté hablando, por favor, mantener los micrófonos apagados para poder escuchar bien a la compañera. Gracias. Listo, gracias. Entonces, como les decía, esta es una iniciativa que se llama Jardines Fauna Amigables. Comenzó el año pasado, en realidad estábamos buscando algo que hacer en pandemia y fue increíble porque una vez que comenzó la cuarentena, llegaba un montón de correos o de mensajes en las redes sociales del PCM, que es como llamamos al programa de conservación de murciélagos, de gente que se daba cuenta que tenía animales en la casa. Se dan cuenta que llegaban murciélagos a visitar ciertas flores y demás y preguntaban, ¿qué murciélago será? ¿Será que puedo poner más plantas para atraer más murciélagos? ¿Cómo les puedo ayudar? Etcétera. Entonces fue en parte lo que impulsó la iniciativa. Hablamos de murciélagos porque es el interés de este grupo de trabajo, pero eso no quiere decir que las cosas de las que vamos a hablar aquí ahorita apliquen solo para murciélagos. O sea, en realidad eso va a aplicar para aves, insectos, hasta reptiles y, ¿verdad? Toda esa fauna que llega con nosotros. Entonces, también como les mencionaba, con el apoyo de Greentalist, que es un programa ambiental y su campaña Action Not Excuses. Entonces, bueno, lo primero, ¿qué es y para qué sirve tener un jardín fauna amigable, verdad? ¿Por qué llamarle así? Entendemos como jardín fauna amigable todos esos pequeños espacios verdes urbanos, llámese el patio de la casa, jardín, tal vez sea un área verde en el barrio que vivimos, parques pequeños, parques tal vez más grandes, que están modificados de tal forma que contienen ciertos elementos que favorecen la visitación de la vida silvestre urbana, que son los vecinos que se quedaron viviendo con nosotros. No es que los animales se fueron del todo en zonas urbanas, siguen ahí, obviamente no es tan diverso como ir a un bosque, pero hay muchos que resisten, ¿verdad?, esas condiciones y deciden quedarse con nosotros. Entonces, aquí también entra un poco el concepto de jardines funcionales en varios sentidos. Funcionales, ¿por qué? Porque se trata de acoplar nuestros jardines de tal manera que haya plantas que ofrezcan alimento, refugio a estos animales y también que cumplan una función más allá del jardín de verse bonito, de ser estético, de ser ornamental. Puede ser que también incorporemos algunas plantas como hierbas aromáticas, por ejemplo, o algunas especies frutales de las que nosotros los humanos podamos también obtener alimento. Entonces, con eso nos vamos a referir en este caso al jardín funcional. No está ahí cumpliendo nada más una función estética, sino que además puede ser aprovechado por nosotros o por los animales. Como les digo, conforme los seres humanos vamos urbanizando, algunos animales sensibles se van a ir, pero van a haber otros muy resilientes, muy resistentes que se van a quedar ahí. Y hay algunos que hasta se sienten atraídos por ese tipo de espacios y que van a venir. Ahora, si nosotros hacemos un jardín fauna amigable, no quiere decir que van a venir un montón de animales de repente, ¿verdad?, a vivir al patio de la casa. No, eso no funciona así. Las visitas suelen ser temporales, no están ahí por siempre.
y a veces han estado ahí, pero no les ponemos tanta atención. Entonces, si ustedes no le han puesto mucho cuidado a lo que tienen en el patio, les invito a que salgan, que se fijen entre las plantas, van a ver que van a ver desde insectos, aves, arañas y demás, o sea, ahí va a haber de todo. En realidad, los patios de nuestras casas son más diversos de lo que a veces nos podemos imaginar. Este es el caso aquí en la foto, este es un murciélago, ¿verdad? Comiendo jocotes en el patio de una persona, entonces vean que comparten ese espacio. Y ahora, ¿por qué sería importante ayudar a la vida silvestre citadina o qué está haciendo ahí? Algunas personas no le ven la importancia en la diversidad, a menos que les hablemos en términos económicos. Obviamente cumple muchas otras funciones, pero si lo viéramos desde esa perspectiva, podemos decir que también son clave en procesos ecológicos que de alguna forma podemos calcular monetariamente. Con procesos ecológicos me refiero a que llegan a cabo la polinización y gracias a la polinización de las flores, luego es que también podemos tener frutos que aprovechamos de diferentes maneras y también hay algunas especies que se alimentan de insectos, entonces van a ser una especie de biocontrol que también nos van a ayudar a reducir el consumo, la aplicación de agroquímicos. Entonces, por ejemplo, en lugares como Chile o Francia o California, donde tienen estas grandes industrias vinícolas, hay cálculos ya de cuántos dólares se ahorra esta industria al año en no comprar insecticidas porque llegan murciélagos que están controlando insectos que podían tener algún efecto nocivo en los cultivos. Entonces ahí decimos, ¿verdad?, que nos brindan un servicio ecosistémico. Entonces sí, en efecto, aunque a veces creamos que no estemos muy seguros de su función, lo cierto es que la vida silvestre sí nos beneficia de alguna manera. Y en las ciudades son todavía más importantes. ¿Por qué? Porque están muy alteradas. Entonces, las especies que están ahí, que polinizan, son las que están ahí todavía sosteniendo esos ciclos de las plantas que quedaron ahí, que aún ocupan ser polinizadas, aunque estén en la ciudad. Ahora, ¿qué cosas podemos ir haciendo para tener un jardín amigable con la fauna o fauna amigable? Este es el contenido en que vamos a profundizar un poco más. Vamos a hablar de algunas plantas que atraen animales, ya sea porque les ofrecen alimento en alguna temporada del año o refugio incluso, de algunas cosas que podemos hacer para crear ambientes atractivos o más cómodos para los animales que nos visitan, de algunas buenas prácticas ambientales que podemos emplear en nuestros patios y jardines y de algunas herramientas que podemos utilizar para desarrollar empatía con la fauna, ¿verdad? Nosotros, los humanos, no cuidamos lo que no conocemos y lo que no entendemos, ¿verdad? Si no estamos conscientes de lo que llega a nuestro patio, tal vez no nos importe mucho, pero si nos acercamos a ellos, nos vamos a quitando esos mitos de que hay animales que son feos, que son dañinos, ¿verdad? Que nos van a hacer algo que son mitos, ¿verdad? Sin fundamento en realidad, pero que hay gente que los cree. Entonces hay maneras de ir desarrollando esa empatía para buscar entonces proteger a estos animales. Aquí la clave es que lo que vamos a hablar se trata de hacer lo que podemos con lo que tenemos, ¿verdad? Esto no debe ser costoso, como dice la frase, ni tedioso, ni debería de consumirle mucho tiempo. Todos vivimos en diferentes lugares, no es lo mismo vivir en la ciudad que en una zona semirural o rural. Hay gente que tiene patios grandes, pequeños, hay gente que no tiene patios. Por eso les pongo acá esta foto, me gusta porque si ustedes ven, este no es un tipo de vivienda común en Costa Rica. La mayoría vivimos, ¿verdad?, en casas horizontales, no es tan común vivir en condominios. Y vean estas personas acá que lo que tienen es un balcón pequeñito, probablemente el apartamento es bien pequeño y aún así hay algunas personas que deciden aprovecharlo y poner plantas. Llegarán por lo menos algunas mariposas, ¿verdad? Pero también es bonito ver esa visitación, es placentero ver que llegan esos animales a visitar y bueno, de paso también es un oasis para los animales, ¿verdad? Algún néctar encontrarán esas mariposas o colibríes que lleguen ahí, por ejemplo. Entonces, el primer tema sería hablar sobre algunas plantas atractivas. Atractivas, ¿por qué? Porque puede ser que sirvan de alimento, puede ser que sirvan de refugio para los animales. Algunos aprovechan las flores, otros aprovechan la etapa de fructificación. Y también es un proceso importante porque recordemos que tenemos frutas solo después del proceso de polinización de las flores. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en el patio una mata de banano o un árbol de limón, vamos a necesitar que haya polinización de esas flores para poder tener frutos. Cuando vamos a incorporar plantas que sean atractivas, hay que tener en cuenta una serie de cosas. Hay que hacer como una evaluación del espacio en el que uno vive. ¿Qué tan grande es el espacio que tengo?
¿verdad? No voy a poner un árbol grandísimo si yo sé que no tengo suficiente espacio porque no va a ser el óptimo para que esa planta crezca. El tamaño que va a alcanzar la planta cuando esté adulta y así yo puedo decir, bueno, podría llegar a tener un arbusto de 1,5 metros, pero no puedo tener un árbol de mango porque ya se hace muy grande y no, yo no le voy a poder dar mantenimiento. Fijarse en el clima de la localidad, ¿verdad? No queremos llevar plantas de bosque seco a Monteverde a llevar mucho frío, mucha neblina y mucha lluvia, por ejemplo. Y las condiciones de luz y de riego. Aquí hay que ser honesto con uno mismo. Si no somos personas muy metidas en la jardinería, si sentimos que se nos va a olvidar o realmente no queremos invertir mucho tiempo o no tenemos mucho tiempo para invertir en mantenimiento del jardín, pues tal vez lo mejor es buscar plantas que no sean tan demandantes en el cuidado. Esas también son cosas que tenemos que calibrar. Ahora, usualmente todo el mundo habla de tener especies nativas en el patio y en realidad ese sería el ideal. Eso es lo mejor, pero no siempre se puede. No se puede, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes están en el centro de San José, probablemente tengan que conseguir plantas de un vivero, de un invernadero. La mayoría de plantas que están ahí van a ser plantas ornamentales, no plantas nativas. Tal vez si hay lugares donde las tengan, nos queden muy lejos o no podamos cubrir el costo o este tipo de cosas. Entonces, no se trata de sentirse mal por eso. Como les digo, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Hay diferentes formas en las que se puede aportar. En todo caso, no hay que olvidar que incluso hay plantas ornamentales que pueden ofrecer refugio, que pueden ofrecer alimento. Por ejemplo, hay varias especies de higuerón, pero hay un ficus en Costa Rica, hay un higuerón que es introducido. Es originario de Asia, Australia, si no recuerdo mal, pero está aquí en Costa Rica. No es nativo de aquí, pero sin embargo ya es muy común y un montón de especies se alimentan de eso, murciélagos, aves, etcétera. Entonces imagínense si nosotros de repente quitáramos ese higuerón, dejamos a esos animales sin recursos, sin ese alimento. Entonces no es un tema tan sencillo. Aquí no es, ¿verdad? Como que todo es negro o todo es blanco. Es como una escala de grises y bueno, en nuestros patios actuamos dentro de nuestras posibilidades. Si tienen el chance de cambiar plantas con vecinos, con familiares, con gente que conozcan, también es una buena manera, ¿verdad?, de intercambiar plantas y de paso nos ahorramos tener que comprar algunas. Incluso lo pueden hacer también con semillas. Aquí les voy a mostrar una lista de plantas que son atractivas. Como les digo, esto es una lista pequeña. Hay más plantas, pero estas pueden ser cosas comunes y que son muy comunes en los patios costarricenses también. Lo bueno de esto es que, como pueden ver, muchas son, ¿verdad?, frutas que nosotros consumimos. Entonces, se benefician los animales y nos beneficiamos nosotros también. Entonces, vean que pueden tener como papaya, mango, los árboles de cítricos, guayaba, banano, plátano y como que todas esas variaciones del banano, los frutos de la pasiflora como la granadilla, la maracuyá, guanábanas, anonas, los mismos higos, el coco, por acá tenemos la pitaya, que es un cactus. Hay especies que visitan la flor y bueno, también luego se puede aprovechar la fruta y desde luego nosotros también podemos aprovecharlas. Entonces vean que aquí tenemos múltiples beneficios. Ayudamos a los animales que están en esos espacios urbanos. De paso nosotros tenemos alimento y también es placentero salir al patio y observar esa fauna que llega a visitar el lugar. Otras plantas que también son atractivas y que son bien comunes en patios costarricenses, la guava, la jícara, el huitite, es lo mejor, le llega de todo, sobre todo para las abejas nativas. Las platanillas, reina de la noche, las bromelias, que de hecho es muy común ver en los árboles, ¿verdad? Tenemos esas bromelias creciendo en las ramas también. Son bastante atractivas para diferentes animales. Tenemos grano de oro, que es un arbusto de paso muy bonito. O sea, es bien bonito salir al patio y ver una planta como esta también. Entonces también tiene un valor ornamental, además del beneficio. Tenemos otras hierbas y arbustos más pequeños, como lantana, viborana. Estas son súper comunes, todas las hemos visto, amapola, cola de zorro, cucaracha, juanilama. Vean que también tenemos unas especies que tienen uso medicinal, entonces también ayudamos a los animales, el patio sea bonito y nos podemos hacer un té cuando queramos. Plantas también ornamentales como San Rafael o cinia y las variantes de cinia.
Hay unas plantas que son lindas, pero no son funcionales. Entonces, por ejemplo, pinos, enebros, ciprés y todos esos que son típicos de diciembre, que son bonitos y huelen riquísimo, acá no funcionan. ¿Por qué? Porque no son nativos de Costa Rica, son de zonas templadas. Entonces son árboles sin fruto que realmente no son muy aprovechados por la fauna local. De hecho, si todos recordamos cómo se ve un campo sembrado con pinos, ¿qué es lo que puede ver uno? El montón de hojas tipo aguja del pino que están caídas en el suelo y ahí no crece nada, ni zacate. Esa planta tiene ese efecto, libera una serie de sustancias para que no crezcan otras plántulas, para que no haya germinación. Entonces imagínense si nosotros quisiéramos que germine algo en nuestro patio bajo de un pino, no va a suceder. Entonces son muy bonitos, pero no son funcionales. Desde luego, si ya tuvieran algunos de estos en su casa, pues lo que pueden hacer es agregar otro tipo de plantas, ¿verdad? Tampoco estamos hablando de pues, quitar todo lo que tenemos, pero si están pensando en incorporar algo nuevo, estas plantas, aunque bonitas, no serían la mejor opción, no nos ayudarían a tener un jardín funcional. Ahora, ¿cómo podemos crear ambientes atractivos? Y esto va a depender mucho de dónde vivamos y de lo que ya nosotros hayamos observado un poco también en el patio. Esto lo que se trata es de crear un ambiente más relajado para los animales o de proveer sitios de refugio, anidación o descanso. Esto suele ser temporal, no es como que se vayan a quedar viviendo ahí por siempre, sino en esas épocas del año donde están en época reproductiva, por ejemplo, que puede ser que anden buscando lugares. Una cosa es apagar las luces externas, no sé si es cosa mía, pero a mí me parece que últimamente está como muy de moda utilizar estas luces externas, ¿verdad? Que parecen como tipo luces de Navidad, ¿verdad? Son como una tira con la serie de luces que se encienden en la noche. Se ven muy bonitas y está bien si un día tenemos visitas y queremos salir al patio, a hablar y a comer y tenemos, ¿verdad? Las lucecitas para poder ver en la noche, pero cuando no las estamos usando las podemos apagar. Ese o cualquier otro tipo de luz. ¿Por qué? Porque hay animales que se desorientan con esta luz o que interfieren en su comunicación. Por ejemplo, las luciérnagas. Imagínense que nosotros fuéramos luciérnagas, ¿verdad? Pasamos ahí con el abdomen encendido, queremos comunicarnos con otra luciérnaga y hay tanta luz que es como si tuviéramos un reflector de estadio en la cara, no vamos a poder ver nadie más. Imagínense que fuera algo así. Entonces, la idea es no interrumpirlos constantemente. Si está dentro de nuestras posibilidades, podríamos pensar en estrategias como, por ejemplo, colocar luces con sensores, de esas que uno pasa y entonces se encienden, o que aumentan o bajan la intensidad dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos estemos de esas luces. Es una posibilidad, sí, podemos adquirir este tipo de luces, pero si no, algo tan sencillo como encender y apagar cuando ya no las necesitamos. Otra cosa que podemos incluir son los hoteles de abejas. Estos son súper importantes cuando, sobre todo en Costa Rica, hay cientos de especies de abejas nativas. La mayoría son solitarias y ocupan sitios de descanso y de anidación. ¿Qué es lo que pasa? Que los seres humanos nos encanta ver espacios de zacate súper cortito como si fuera un campo de golf. Eso no provee refugio ni alimento para nadie. A estas especies les encanta el matorral, lo que llamaríamos aquí el charral, ¿verdad? Entonces, además de dejar crecer las hierbas, que es una buena estrategia para que lleguen, podemos ofrecer un refugio. En este caso, lo que se suele hacer es, dentro de alguna estructura que sirva como marco, se ponen estas varillas de bambú, que son huecas. Hay personas que utilizan ladrillos de barro, de los viejos, perforados, o hacen bloques de barro y los perforan o hacen como alguna especie de pajilla con algún otro material para hacer como esos pequeños túneles, como esos huecos donde entonces las abejas pueden llegar a descansar. En algunos sitios los venden, pero si no, nosotros los podemos hacer con materiales que tengamos a disposición y que sirvan para eso. Ustedes saben que ahora en internet hay explicaciones de todo, ahí pueden encontrar más información. Pero hay gente que es súper creativa y los hacen de todas las formas, había así por haber muchos materiales. Hay gente que hasta aprovecha, por ejemplo, neumáticos que ya no utiliza, ¿verdad? Y los rellenan con palitos de bambú y ya tienen su hotel de abejas. Entonces es una forma, aparte de aportar y ayudar a las abejas nativas, pues también poner una especie
de adorno en el patio. Otra cosa que podemos hacer es tratar de crear refugios para lagartijas o mini lagunas para ranas. Esto es temporal y depende de lo que hayamos visto en el patio. Pero, por ejemplo, si tenemos ladrillos de alguna construcción o un arreglo que se hizo en la casa y que ya no ocupamos, o algunas rocas grandes que tal vez nos están estorbando en algún lugar, podemos juntarlas, hacerlas como una pila y las lagartijas llegarán. Y ahí se asolean y de pronto se esconden y ahí se refugian, por ahí están. En algunos lugares se pueden hacer mini lagunas, de hecho hay lagunas artificiales que se hacen en espacios más grandes, y que al final se supone que es para que uno lo vea bonito, pero al final las ranas lo terminan aprovechando y llegan ahí, depositan huevos y demás. También se pueden hacer a pequeña escala, con recipientes relativamente grandes que no estemos usando, los que se les pone agua. Sin embargo, estas son de cuidado porque deben de tener un flujo de agua, ¿verdad? Asegurarnos de que esa agua no pase estancada mucho tiempo, de que no le crezca algún tipo de moho, como muchas algas. Entonces ese depende. Ahí hay que tener un poco más de cuidado. En todo caso, si ya las ranas están llegando naturalmente a su patio, es porque o ahí mismo están encontrando charquitos o muy cerca los están encontrando. Entonces, nada más pueden dejarla hacer, que visiten el patio y ya está. Pero esta es una técnica, digamos, o una estrategia que utilizan también en algunos lugares donde quieren favorecer o atraer ranas para verlas, porque hay gente que le gusta hacer avistamiento también de ranas. Una pregunta que siempre hay es los comederos. ¿Los pongo? ¿No los pongo? ¿Son buenos? ¿Son malos? Y eso es toda una discusión. Usualmente la intención detrás de esto es buena, pero sí hay evidencia que sugiere que cuando estos se colocan, interrumpen esos patrones de actividad o de polinización de las aves, por ejemplo. Aunque hay otros polinizadores, como los murciélagos también, mariposas, polillas, etc. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros fuéramos colibríes, por ejemplo. Y tenemos que andar buscando de arbusto en arbusto, flores y demás que estén disponibles con el néctar. Imagínense que de repente, en lugar de tener que andar por todo el barrio buscando flores, nos ponen a la par de la casa uno de estos sitios ahora donde venden juguitos en vaso. ¿Y yo por qué voy a caminar tanto a buscar el néctar si puedo tener mi juguito aquí a la par? Algo similar pasa, ¿verdad? Dejan de visitar todos los sitios que solían visitar porque ahora resulta que en la casa tenemos un punto fijo. El problema también es que se les suele dar agua con azúcar y en realidad los animales es como nosotros. En el néctar de las flores hay más que azúcar. Hay vitaminas, hay minerales, etcétera. Es muy nutritivo y tomar agua con azúcar es lo mismo que nosotros tomemos solo agua con azúcar. Son calorías vacías. Muy diferentes, por ejemplo, que exprimiéramos una naranja y nos tomáramos el jugo. Van vitaminas y demás, también azúcar, pero van otros componentes que lo hacen nutritivo. Entonces, también de cierta forma es intervenir con la dieta adecuada que tienen. Y porque si solo llegan a tomar esta agua azucarada del comedero que les ponemos, ¿en qué momento van a polinizar, verdad? Las plantas de nuestro patio, de los patios de los vecinos, etcétera. Entonces, aquí la mejor alternativa es poner plantas que atraigan a los colibríes, por ejemplo, si es lo que nos gusta. Igual van a llegar, los vamos a poder ver, ellos se van a poder alimentar naturalmente, el ciclo de las plantas de ser polinizados sigue ocurriendo, y todo bien sin intervenir tanto en ese proceso natural. Otra pregunta muy común que nos hacen sobre los murciélagos es, ¿y los refugios para murciélagos funcionan? Quiero poner uno. En la pared o en el techo de mi casa hay un grupo de murciélagos y quiero ver si los puedo mover a otro lado. Eso no funciona tan sencillo. Sí hay refugios de murciélagos, hacen como una especie de casas que básicamente es como una caja con una abertura en la parte de abajo y les ponen como un techo para decorar, ¿verdad? O a veces son como cajas grandes que están abiertas por debajo. Esos suelen funcionar mejor en zonas templadas. ¿Por qué? Porque hay estaciones y hay especies de murciélagos que durante el invierno en países del hemisferio norte o países en el sur que también tienen las 4 estaciones, entran en hibernación. Entonces se ocupan tener un lugar bastante cálido, ¿verdad? Donde puedan mantenerse ahí durante todo ese tiempo hasta que vuelvan a despertar.
Pero en Costa Rica no, nosotros vivimos en una zona tropical, la temperatura es bastante estable durante todo el año, aquí siempre hace un bochornazo, entonces los murciélagos no ocupan hibernar. Entonces, no pasa, por ejemplo, como en Estados Unidos, que si nosotros ponemos un refugio durante el otoño, vamos a ver que a finales van a llegar murciélagos que tal vez lo ven y se meten porque les conviene estar ahí, porque es una forma más fácil que buscar un refugio tal vez en otro lado más lejano. Pero en el trópico no es así. Se puede hacer el intento, hay manuales con medidas, listas de materiales, etcétera, etcétera, para construir estas cajas de murciélagos, pero si los pusiéramos en los trópicos, tendríamos que esperar mucho para que sean ocupados y tal vez nunca estén ocupados, lo cual también es una buena señal, porque quiere decir que afuera en alguna parte todavía hay un refugio natural para que estén. Lo que sí podemos hacer es a veces observar murciélagos que están perchando mientras comen, como por ejemplo el murciélago que les mostré al inicio, que estaba ahí comiéndose el fruto del jocote. Ellos se ponen ahí, se comen la fruta, se la terminan y se van, pero igual visitan nuestro patio. Entonces, esa es una ventaja de Costa Rica, que todavía el bosque está afuera, entonces no es tan necesario ahorita poner un refugio en la casa para ayudar a los murciélagos. Ahora, ¿qué son las buenas prácticas ambientales? Son pequeñas acciones que podemos adoptar para reducir el impacto ambiental, o al menos el impacto ambiental que nosotros podemos generar desde nuestras casas. Y bueno, que si entre todos optáramos por llevar a cabo varias de estas prácticas ambientales, pues el bien sería mayor, ¿verdad? Esto se trata también de tomar conciencia de algunas cosas que hacemos en la casa. Por ejemplo, ¿qué tipo de residuos generamos? ¿Qué hacemos con esos residuos? ¿Cuáles son nuestros hábitos de consumo? Y no solamente los productos que compramos, sino ¿gasto agua en qué? ¿Será necesario que me dé baños tan largos? ¿Será necesario tener todas las luces de la casa encendida o solo de la habitación que estamos usando? Ese tipo de cosas también entran en juego en las prácticas ambientales. Sin embargo, aquí también hay que estar conscientes de que todos vivimos en circunstancias y en contextos distintos y con distintos recursos. Entonces, por ejemplo, yo podría tener la buena intención de reciclar y yo compro solo lo que necesito, tanto de reutilizar envases hasta que es posible, pero bueno, hay cosas que ya no las puedo seguir utilizando yo en casa, entonces las voy a reciclar y yo puedo ponerme a lavar las bolsas, las latas, las botellas, pero ¿y qué hago si no hay un centro de acopio cerca? ¿Qué hago si mi comunidad, si mi cantón, si mi provincia no tiene un plan de recolección de residuos que pueden ser reciclables? No hago nada, ¿verdad? O sea, yo más bien perdería tiempo lavando mis latas, mis botellas, mis bolsas, para que llegue el camión de la basura y lo ponga todo revuelto, todo con todo en el mismo lado. No tendría mucho sentido. Entonces también a veces hay ciertos problemas estructurales que no están bien resueltos en nuestras comunidades cuando se trata de manejo de desechos. Ahí hay una limitante, pero aquí se trata de evaluar qué es lo que yo puedo hacer, ¿cierto? No tenemos que hacerlo todo y con que adoptemos algunas cosas ya logramos hacer un aporte ahí. Ahora, ¿qué podríamos hacer en el jardín que sea considerado buenas prácticas ambientales? Bueno, podemos convertir envases en desuso en maceta. Hay gente que es súper creativa y toma botellas, bidones de agua, llantas neumáticos que ya no utilizan, estañones, los baldes estos donde viene la pintura, etcétera, y los convierten y los transforman y los recortan y los pintan, etcétera, etcétera, y los hacen alguna especie de maceta o de jardinera y entonces bueno, es algo que todavía no pasó a ser basura, se le da un segundo uso y hasta puede ser un elemento decorativo en nuestro jardín. Podemos hacer compostaje, hay muchísimas técnicas, yo aquí no voy a hilar en qué implica cada tipo de técnica, hay un montón y ustedes saben que en internet ahorita hay tutoriales, explicaciones, ¿verdad? Para ver, se puede aprender casi que de todo. Aquí les pongo unos ejemplos, se puede hacer el lombricompost, Takakura, el método de pilas o giratorio. Esto va a depender también mucho de los residuos que nosotros generemos, de algún objetivo que tengamos en nuestro jardín y de lo que nos parezca más conveniente. Yo, por ejemplo, uso el método Takakura porque
casi no huele, por ejemplo. Se hace un olor como a fermento, como de fruta fermentada, pero no es como que apeste la casa y el patio, ¿verdad? Porque estamos haciendo compostaje. Ese a mí me pareció conveniente. Puede ser que otra persona tenga más espacio para hacer un lombricompost, por ejemplo. Entonces, son diferentes formas de manejar los desechos y aparte de eso, al final generamos abono y también sustrato. Entonces, son insumos que también nos ahorramos, los producimos nosotros en lugar de tener que ir a algún lugar a comprar un abono o a comprar tierra porque ocupamos sustrato. Entonces, también por ahí nos hacemos un poquito más sostenibles. Otra cosa que podemos hacer es preferir biofertilizantes sobre agroquímicos. Y aquí en la siguiente diapositiva les cuento algunas cosas y por qué. Podemos hacer biofertilizantes y biorepelentes. Hay muchísimas recetas. Esta es alguna que yo hice en algún momento. Hay ciertas variaciones, pero básicamente se trata de tomar un recipiente, llenarlo con agua y hacer un agua bien azucarada, bien cargada de azúcar. Puede ser que ustedes utilicen azúcar de la normal, de esta azúcar blanca que tenemos en la casa, azúcar sin refinar, si ustedes consumen esa. Si pueden conseguir linaza, entonces melaza, perdón, pueden conseguir melaza y utilizarla. La idea es hacer una solución acuosa que esté muy, muy, muy azucarada. Y entonces ahí luego lo que vamos a poner es cáscaras de frutas o vegetales que hayamos recolectado durante la semana. Puede ser papaya, mango, las cáscaras de banano, de papa, de chayote, de la zanahoria, de las manzanas, de las uvas, etcétera. Lo único que no se recomienda ahí es poner cáscaras de cítricos. Entonces eso se pone ahí a fermentar en una semana, en 5 días, una semana. Ya ustedes ven que se ven en la superficie un montón de burbujitas. Ya ese fermento está listo, se pasa por un colador. Hay variaciones, ¿verdad? Cuando se quieren hacer repelentes, entonces, por ejemplo, si ustedes ven acá, estas son hierbas aromáticas, se puede poner romero, zacate de limón, ¿verdad? Todas esas hierbas aromáticas que tienen esos olores muy, muy fuertes. ¿Y qué es lo que hace uno después de colarlo? Bueno, diluir más o menos 100 mililitros de ese fermento por cada litro de agua. Y ahí la semana van y atomizan sus plantas una vez. Y eso sirve como abono foliar y de paso también ayuda a alejar algunos insectos que se vean repelidos por estas hierbas aromáticas. Entonces es una forma de hacerlo. ¿Y por qué preferimos esto sobre agroquímicos o alguna especie de pesticida? Porque si nosotros queremos tener un jardín fauna amigable, también van a estar llegando animales que se alimentan de insectos. Y al estarse alimentando de insectos van a ser una especie de biocontrol. Probablemente mantengan a raya o bastante controladas algunas poblaciones de insectos que podrían resultarnos de pronto molestos porque se nos comen las hojas de los chiles, porque nos mordisquean el tomate, etc. Pero si nosotros comenzamos a poner pesticidas, nos vamos a quedar sin insectos. Probablemente afectemos a otros insectos que ni siquiera tienen que ver con los tomates que se nos están comiendo. Y si no hay insectos, ¿para qué van a llegar los murciélagos insectívoros? ¿Para qué van a llegar las aves insectívoras? ¿Verdad? Entonces ahí vamos a estar perdiendo fauna y esa no es la idea. Otra forma, además de estos biofermentos, es, por ejemplo, utilizar estas especies aromáticas y sembrarlas de manera intercalada con nuestras plantas, ¿verdad? Hacer como hileras. Por ejemplo, utilizar cosas como salvia, menta, romero, hierbabuena, orégano, ruda y albahaca, que son plantas que por los olores que generan y ciertas sustancias suelen repeler algunos insectos. Aquí les pongo este recordatorio, ¿verdad? Que la dinámica depredador-presa es parte de los servicios ecológicos. Entonces, es una forma de mantener, ¿verdad?, ese control de posibles plagas a raya, pero mediante los mecanismos naturales que ocurren entre los animales. Otra cosa que también podemos hacer es compartir información e ideas. Hay gente que dedicarse al jardín es una actividad muy placentera, se vuelve un pasatiempo y entonces, ¿verdad?, se comparten bordados de cuál planta sirve para espantar cuáles bichos, de tal biofermento, de tal biofertilizante. Pueden incluso hacer iniciativas con sus vecinos. Hay personas que, por ejemplo, viven en algún condominio y tal vez tienen algún espacio verde en común que no están aprovechando y de pronto hacer un jardín para visitación de fauna o hacer una compostera comunitaria podría ser alguna iniciativa que ustedes pueden hacer. Pueden unirse a colectivos ambientales si es que tienen el tiempo y
quisieran participar por ahí. Y bueno, también hay otras cosas como ser parte de la educación no formal o informal, que es como asistir a charlas, por ejemplo, para enterarse de cosas que podemos aplicar en nuestras casas. Y ya para ir concluyendo, esta es la última parte. ¿Cómo hacemos para crear empatía por la vida silvestre citadina? Así como cuando todos estamos pequeños y nos enseñan un perro o un gato por primera vez y nos dicen, no le jale las orejas porque pobrecito el perro, ¿verdad? Entonces uno crece y uno no le va a jalar las orejas porque pobrecito. También es un proceso enseñar a las personas a coexistir con la vida silvestre. ¿Por qué? Porque a veces los vemos como animales alejados de nosotros. A veces hasta los seres humanos nos vemos alejados de la naturaleza y no es así, somos parte de ella. Al final nosotros somos un animal más, solo que somos animales muy agresivos. Pero hay una serie de cosas que podemos hacer para desarrollar empatía por los animales y entender que están ahí afuera y que cumplen una función que es importante y que si ellos la dejaran de cumplir, nosotros nos vamos a ver afectados negativamente. ¿Verdad? La empatía se desarrolla, todos tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que a veces hay que trabajarla y aquí la educación ambiental es clave. ¿Verdad? Aquí les digo, protegemos lo que conocemos, lo que nos gusta y nos beneficia. Si no le vemos el beneficio a algo, probablemente no le vayamos a poner mucho cuidado. Entonces aquí les hago una pregunta y tal vez aquí pueden abrir el micrófono y alguien me dice, ¿por qué nos gustan tanto las aves pero no los murciélagos? ¿Por qué nos parecen bonitas las mariposas, pero las polillas y otros insectos no tanto? ¿Por qué? ¿Alguien en su vida ha cambiado de idea? Antes no le gustaban los murciélagos y ahora sí. A mí no me dan miedo, pero a la gente le da miedo por la existencia de los vampiros y como hay como 2, 3 especies que consumen, son así hematófagos, ya creen que todos hacen lo mismo. Exacto, ¿verdad? Es decir, los seres humanos tenemos un montón de ideas sin fundamento de muchas cosas, mitos culturales que venimos arrastrando desde siempre cuando el ser humano no podemos probar ciertas cosas, pero ahorita ya existen estudios y evidencia, ¿verdad?, que nos indican que los animales están ahí, cumplen una función, de que los mitos no son ciertos, ¿verdad? Ningún vampiro que se alimente de sangre de mamíferos va a llegar como Drácula, ¿verdad? En la novela o en las películas, a mordernos acá y a dejarnos todos secos, porque así no funcionan los vampiros, así ni siquiera es como ellos consumen sangre. Y también tenemos una limitación visual, digo yo, ¿verdad? Porque nosotros somos diurnos, somos buenos para ver en el día, bueno, yo no tanto, pero hay gente que ve muy bien de día, pero de noche vemos pésimo. ¿Y qué es lo más común que nosotros veamos? Las mariposas diurnas, porque son coloridas, andan por ahí, vemos las aves porque cantan, y vemos a las viuditas que son celestes, azuladas, vemos las tangaras que hay de todos los colores, hay unas rojas lindísimas, llega el cacique veranero que es negro con unas franjas amarillas súper llamativas, es algo que nosotros podemos percibir fácilmente, pero díganme ustedes si es fácil salir en la noche al patio y ver un murciélago, y decir así, mira, ahí va. Yo ya lo hago, pero porque estoy acostumbrada a estarlos buscando. Yo salgo al patio de mi casa, yo vivo en una zona rural y tenemos muchas plantas de banano y yo veo donde los murciélagos polinizadores llegan a las inflorescencias del banano y se guindan de ahí a chupar el néctar. Pero yo porque ya desarrollé, ¿verdad? Como ese ojo de andar buscando por dónde están los murciélagos, pero alguien que no, realmente es muy difícil salir en la noche, ¿verdad? Y verlos pasar. Pero si ustedes salen en la noche, una noche no lluviosa, ustedes salen al patio de su casa o hasta la calle, o sea, hasta en el centro de San José se encuentran unos murciélagos, ustedes van a ver que pasan cosas volando rapidísimo. Ya esas no son las golondrinas que uno va a pasar como a las 5 de la tarde, ya esos son los murciélagos. Y si ustedes afinan el oído, hasta los van a escuchar chillándose, haciendo como una especie de chillido. Entonces también tenemos una limitación de lo que podemos percibir, es como los insectos. O sea, vayan al patio de su casa, busquen el arbusto más cercano y revísenlo. Va a haber un montón de insectos súper chiquititos que tal vez ustedes no han visto antes. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos concentrados en ver esos insectos súper pequeños. Pero si nos da curiosidad y comenzamos a buscar, vamos a darnos cuenta de que hay muchísimos más animales de lo que nosotros creíamos. Entonces, algunas cosas que podemos hacer para crear empatía, y esto aquí hay para todos los gustos. Una es hacer nature journaling, esta a mí me gusta mucho. Simplemente se necesita una libreta, hasta hojas sueltas si quieren, un lapicero, un lápiz, un pilot, lo que tengan a mano. Y es salir al jardín, al patio, a sentarse a observar qué animales veo y dibujar, garabatear. Hasta pueden tomar notas. ¿Qué hay en mi patio?
cada cuánto llega y mira, solo llega como en tal mes, ya luego como en mayo ya no los veo, o a partir de septiembre comienzan a llegar un montón. Mira, lo he visto que come de tal planta, pero a tal otra planta no se arrima. Hasta datos curiosos que los veamos, ¿verdad? Como mira, llegó un perico y se comenzó a pelear con una ardilla, ¿verdad? Como ese tipo de cosas. Y a dibujar lo que vemos, a garabatear. Aquí no se necesita experiencia dibujando. Ahí, si le agarran el gusto, hasta la pueden desarrollar. Pero la idea es que sea como un rato placentero donde ustedes salen al jardín a observar, a desestresarse y de paso ahí también se ayudan con la motora fina, se relajan y aprende uno también a concentrarse en los detalles. Entonces es una forma para quienes gustan de garabatear. Todo bien, pueden salir con su libreta y hacer Nature Journal. Otra cosa que pueden hacer es observar fauna. Uno de los tipos de observación de fauna más común es observar aves. Hasta hay grupos de personas que van a turistear y toda la cosa y van a ver aves y como en la foto de acá se llevan sus binoculares, se llevan sus guías de aves. También hay guías, ¿verdad? Para observar otros animales, pero no es necesario. Es decir, si queremos crear empatía simplemente con los animales que llegan a nuestro patio, podemos salir, observar, admirar y apreciarlos con respeto. Y ya. Pero si estamos muy curiosos, si no sabemos qué estamos viendo y queremos encontrar alguna respuesta, pero no tenemos quienes nos digan, la tecnología nos puede ayudar. Hay una serie de aplicaciones, son gratuitas, se descargan en el teléfono, son bastante fáciles de usar y todas estas, bueno, tienen gente y comunidad que las usa y donde uno puede ver tutoriales y demás. Son súper sencillas de usar. Básicamente uno se va afuera y yo veo, no sé, una lagartija, por ejemplo. No sé qué lagartija es, le tomo una foto, la subo a la aplicación y la aplicación con inteligencia artificial nos ayuda a identificar qué estamos viendo. Pueden hilar bastante fino y decirnos el nombre común y la especie de lo que no estamos viendo. Y si ese algoritmo no está muy seguro, estas aplicaciones también tienen comunidades de gente que entonces le confirman a uno si vio tal cosa, si en definitiva es un jigwirro o no. Eso no es un jigwirro, eso es otra cosa. ¿Verdad? Entonces son también aplicaciones con una comunidad muy colaborativa donde le indican a usted qué es lo que está viendo, si no sabe, o se lo corrigen o le confirman y todos vamos aprendiendo. Entonces hay varias, está iNaturalist. Ahí ustedes pueden tomarle fotos a lo que se encuentra en el patio, plantas, hongos, los animales, de todo. Ahí les va a aparecer y les va a ayudar a identificar. Y Bird y Merlin, que esas son más específicas para aves, si aves es lo suyo. Entonces, como les pongo aquí, no requiere ninguna experiencia identificando, son fáciles de usar. Y usualmente estos aportan datos a la comunidad científica, porque cada vez que ustedes toman una foto, se toman con el punto GPS y eso se sube a una base de datos. Y bueno, luego hay gente que hace estudios tratando de contestar una pregunta y les sirve saber la distribución de ciertos animales en Costa Rica o en Latinoamérica, etcétera. Entonces también es una forma, lo que ustedes aportan a lo que llamamos ciencia ciudadana, mediante la simple observación de lo que llega al patio de ustedes. Y bueno, eso sería. Acá los dejo con esta frase, ¿verdad? Que no los asusten sus animales vecinos, se aprenden algo nuevo, se quitan el miedo y recordar que no estamos solos en las ciudades. O sea, las ciudades no están desprovistas de animales, de pronto hay hasta más animales de lo que creemos. Entonces, ojalá que dentro de sus posibilidades puedan tratar de crear un jardín fauna amigable. Si ya han implementado algunas de estas prácticas en su jardín, me gustaría saber. Si tienen otras que no están acá, es también buenísimo que las compartan, entre todos aprendemos. Este es mi Instagram por si quieren seguir y el del programa de conservación de murciélagos también por si quieren ver ya cosas más específicas de ese tema, datos curiosos y demás. Pues eso sería, no sé. Les escucho. Sí, gracias, Francini. Nada más, perdón, porque por aquí no me fueron apuntando consultas, pero recordarles que ahorita, bueno, estaríamos ingresando a la segunda parte de la sesión. Básicamente es abrir espacio para consultas y comentarios que quieren hacer en relación al tema. No sé si, bueno, como no tengo ahorita lista, no sé si alguien me quiere apuntar por aquí o levantar la mano para saber que hay que darle la palabra. Si me escuchan. Buenas noches.
Sí, un momento, perdón. Voy a tratar de ordenar porque aquí hay varios al mismo tiempo. Ok. Primero le voy a pasar la palabra a Clemencia, que creo que hace rato está tratando de Sí, hablar. sí, tratar de... sí, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, para contarles que nosotros hemos tenido una experiencia muy linda. Ya voy a prender las luces que me estoy pasando donde haya menos bulla. Tenemos un vivero en Paraíso de Cartago. Y cuando vinimos aquí a Paraíso desde hace, bueno, más de 50 años, mi esposo, que había vivido en finca, comenzó a sembrar en un terreno en el que había 2 árboles, comenzó a sembrar árboles de unos que él sabía que eran para palomas, otros que atraían una especie de pájaros, y llenó todo de árboles. Ustedes no se imaginan las mañanas y los atardeceres que tenemos aquí repletos de pájaros, pero ustedes no tienen una idea. Mi esposo tiene cabras, entonces él se va a ordeñarlas y cuando viene, bueno, se vuelve loco de contarme todos los animales que ven, cómo la ardilla se pelea, cómo en la noche los armados se nos meten y nos arman huecos donde están las matitas, los mapaches a veces vienen de paseo, ¿qué más hay? Bueno, cualquier cantidad de animales, lagartijas, ranitas chiquititas verdes. Yo creo que es sembrar y sola la naturaleza llega hacia nosotros. Muchísimas gracias, Francine, muy, muy lindo estuvo. No, gracias a usted por el comentario. Y sí, yo creo que de eso se trata, es decir, depende del espacio que tengamos, ¿verdad? Pero la posibilidad que tengamos de dejar algo crecer, somos súper necios. Yo no entiendo en qué momento nosotros creímos que un patio bonito y ordenado era tenerlo como un campo de golf, ¿verdad? Con el zacate al ras. Eso no nos beneficia a nosotros ni a ningún animal. O sea, dejen de crecer unas hierbillas en su casa y comienzan a llegar un montón de mariposas, polillas, insectos, abejas y de todo comienza a llegar. Es increíble y yo no entiendo tampoco, por ejemplo, las personas que tal vez antes era más común, pero la gente que se iba como al campo a cazar aves y luego se las lleva a la casa y las mete en una jaula, cuando uno simplemente podría tener en el patio un montón de plantas para que lleguen naturalmente a comer, igual apreciarlas, verlas y escucharlas cantando y que estén libres. Entonces, no, pues qué bien que hayan tenido esa mentalidad, ¿verdad? De reconocer eso y de dejar crecer las plantas. Muchas gracias por compartir. Ok. Le paso la palabra, bueno, gracias Clemencia, y bueno, le paso la palabra a Active Course. Héctor sería nada más que en Google ahí sale con el nickname. Ok, adelante Héctor. Sí, no, yo quería comentarle, yo soy de Hospital de San Carlos, aquí sí es de zona rural. Somos vecinos. ¿Por qué? ¿De dónde es usted? Yo estoy en Aguasarcas. Imagínese, sí, yo vivo acá en el puro centro de Hospital. Y bueno, usted que es vecina sabe muy bien que fue devastado el bosque y son puros piñales. Entonces, bueno, detrás de mi casa pasa la quebrada Pital y yo me he dado la tarea porque tenemos un bosquecito aquí detrás de la casa, no muy grande, pero vieras que siendo tan pequeño, la cantidad de especies de aves, murciélagos, insectos que llegan por aquí y ranas también, y reptiles, bueno, de todo. Entonces, justamente yo estaba haciendo un proyecto ahí, como de algún tipo de complejo natural, jardín botánico y museo al aire libre para traer mariposas y aves. Y según yo, entre todo lo que quería hacer, y veo que lo mencionó todo, como los hoteles estos de insectos, un estanque que quiero hacer, ya le dije a mi papá que no volvieran a chapear ahí abajo, porque a él le encanta ver eso en tierra, ¿verdad? Él siempre no, es que necesito que dejemos eso en tierra, me dice. Y entonces me ha costado, ¿verdad?, intervenir un poco y hacer entender que en realidad dejarlo en tierra no es que esté bien, que en realidad hay que tener o sea, hay que dejar que crezca un poco esa maleza, que ese es el lugar de los animales. Y también tenía pensado hacer el refugio de murciélagos, pero ya que lo mencionas, en realidad no es tan necesario, puesto que ya tienen todo ese bosque ahí. Entonces creo que es una de las que voy a descartar. Tal vez haga uno solo como para tantear, a ver si llegan. Tal vez podríamos medir si les hacen falta refugios, como dices. Si no llegan, quiere decir que están bien. Porque sí, yo aquí me siento en la noche a ver y llegan muchísimos en la noche. Entonces, no, más bien muchísimas gracias por todas las ideas, porque todo esto lo voy a aplicar acá. Y cuando quiera ir, más bien se puede ir a dar una vuelta.
No, gracias a vos, buenísimo saber si para los que vivimos en San Carlos, bueno, y para la gente en el resto del país, ¿verdad? No, o sea, no es un secreto la problemática que es. Como yo vivo en Aguasarcas, y si ustedes buscan Aguasarcas en Google Maps, Aguasarcas parece un potrero gigante. Entonces es puro potrero con algunas líneas de árboles que justo van a ser las quebradas. Y de hecho yo vivo en el puro centro de Aguasarcas y hay una línea de, bueno, una cadena de supermercados local bastante reconocida acá, que construyeron justo a la par de una quebrada. Y esa es la única fila de árboles que uno ve, lo que va a la quebrada. Ustedes no tienen idea de la cantidad de bucetas que llegan ahí con extranjeros, porque justo en esa línea, ¿verdad? De árboles y guarumos y etcétera, que crecen justo en la línea de esa quebrada, llegan un montón de congos, llegan perezosos, llegan las dos especies de perezosos, llegan un montón de aves, llegan iguanas, otro tipo de lagartijas, y entonces, claro, ¿verdad? Todos los turistas llegan y mientras van a comprar al supermercado se bajan con los telescopios, con las cámaras, con las guías, toman fotos, se toman selfies, y el supermercado tiene en el parqueo unos carteles así grandotes como diciendo, ay, nuestra fauna y no sé qué tanto hagan por la fauna. Yo creo que nada más se aprovechan, ¿verdad? De la imagen y del flujo de gente, ¿verdad? Que les genera tener los animales ahí. Pero a mí me parece que es la prueba fehaciente de lo importante que es, o sea, conservar esos ríos, esas quebradas en buen estado y de proteger también, ¿verdad? Como esas hileras de bosque ribereño que han por ahí. Ojalá hubiera más bosque, pero aquí hay mucho ganado. Donde no hay ganado hay piña. Entonces, no, bien por vos y por la familia también, que tienen esa iniciativa. Ojalá lo logren. Es algo que se necesita mucho en Pital. Claro. Muchas gracias, Héctor. Le paso la palabra a Roxana M. Buenas noches, mi nombre es Roxana Moya, estoy escuchándolos desde Paraíso. Primero que todo, para felicitarlo a usted, señor Alonso Briceño, muchas gracias por traer este tipo de charlas en donde la educación y la sensibilidad es lo que va a lograr cambios. Muchas gracias a usted como especialista, Francine y Guido. La verdad es que el desarrollo del tema estuvo espectacular. Yo no sé nada de esto, pero estoy aprendiendo. Gracias porque ustedes han sido, con su conocimiento, lo comparten y eso es lo que ha logrado los cambios. La compañera que acaba de hablar, Clemencia, y yo y mi hija que está acá, somos del Club de Leones de Paraíso. Yo soy la coordinadora de medio ambiente. Era un tema que no dominaba, pero he estado poco a poco aprendiendo y por eso agradezco tanto al Río Urbano que trae este tipo de temas y de charlas para todos los que necesitamos aprender. No se puede, usted lo decía, no se puede amar lo que no se conoce. Muchos de los mitos que vienen para, que hablan de tener tal vez, pensar que no, que hay animales que pueden hacer daño o que no son bonitos, eso debe acabar porque todos son parte de un equilibrio en la naturaleza, todos tienen su función. No sé dónde escuché, por ejemplo, del uso de pesticidas que había matado a muchas ranas, sapos, y ellos se encargan de comerse y alimentarse de las plagas, no plagas, perdón, de los insectos que vienen a veces a producir también, es decir, si falta una especie, ahí pienso que el equilibrio se pierde. Y entonces lo importante es trabajar para retomar ese equilibrio. Dentro de las actividades que hacemos en la comunidad es la siembra de árboles florales, frutales, arbustos para atraer polinizadores. Tenemos cerca la reserva Tapantí, donde solo ahí hay 400 especies de aves, muchas de ellas migratorias que necesitan abastecerse de alimento. Entonces, estamos en proyectos
para sembrar más frutales para alimento y también para humano y también para las aves. Muchas gracias porque todo esto es lo que nos motiva a seguir día a día a contribuir con pequeñas acciones y lograr grandes cambios. Gracias a vos por unirte y bueno, y espero que algo de lo que se haya hablado haya, no sé, que le haya servido, que ya lo estén aplicando. A mí me agrada mucho también escuchar de iniciativas que ya se están poniendo en marcha, ¿verdad? Es como unir fuerzas, ¿verdad? Cada quien por su lado haciendo lo posible. Entonces, gracias por haberse unido. Gracias a usted y le entiendo a veces la frustración, pero hay que siempre actuar en positivo y hacer lo que es correcto para que la madre tierra nos siga retribuyendo en alimento, en aire puro y en agua. Muchas gracias, Roxana. Nada más, mientras le paso la palabra a Mayra Castro, por ahí Héctor está preguntando por el Instagram de Francini y el del programa de Murciélagos. Conservación. Lo puedes anotar como por ahí o pasar la imagen como gustes. Y le paso la palabra a la compañera Mayra. Hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Sí, bueno, primero muchas gracias. Excelente la presentación de Francini. Se ve que sabe del tema. Y mi interés de estar en esta charla, y bueno, ya es la segunda vez que participo de alguna capacitación de Grupo Río Urbano. Yo pertenezco a una asociación ambiental del Cantón de Mora. Tenemos una finca de 17 hectáreas que cuidamos, sembramos, protegemos la fauna, la flora que hay y luchamos porque la gente insiste en que esa finca sea ojalá turística y somos un grupillo de proteccionistas que no queremos el turismo porque la finca es un pequeño pulmoncito y si el turismo llega depende, o sea, sí pueden llegar estudiantes, sí puede llegar algún grupito organizado, pero no es turístico, no es para que la gente todos los domingos llegue a pasear porque nos van a espantar los animales y otros problemas. Entonces, bueno, por eso me interesa enterarme de temas, pero también hay otro problema que tenemos en el Cantón de Mora, y es que quieren desarrollar un parque lineal en una zona del río en el centro del cantón, en la ciudad Colón, centro. Un parque lineal que cuesta 850 millones de pesos, que se lo sacaron al Bambi, que debería ser para vivienda, que tanta necesidad hay en el país, pero lo quieren usar en un parque lineal. Pero el parque lineal, bueno, supongo que ustedes saben que son parques lineales. Creo yo que no es necesario que hagamos un parque lineal en un río que está muy contaminado, que en una parte del río lo que está es lleno de cloacas y de suciedad y de casas cayendo al río, y en la parte de abajo del río quieren hacer un parque lineal para el turismo, para que la gente llegue a caminar, a recrearse y hacer ciclismo y senderismo. Y hay que expropiar incluso terrenos para poder hacer eso, o bien usar la zona protegida del río. Entonces, obviamente yo que me siento como ambientalista, me opongo al parque lineal. Y pensé que escuchando esta charla de ustedes, iba a tener argumentos y veo que sí, voy a tener muy buenos argumentos para protestar de forma escrita para que no se haga el parque lineal, sino para que busquemos hacer un tipo como de jardines con todas estas ideas de hoy, porque perfectamente se puede desarrollar como jardines a la orilla del río, pero también limpiar el río primero y buscar otros mecanismos para sanear la zona. O sea, ¿cómo vamos a tener una zona, entre comillas, turística con un río que huele a caca? Porque ahí van las cloacas de alguna gente y de centros comerciales y de residencias. Y ayer tuve una reunión con la doctora jefa del área de salud y le decía yo, ¿qué puede hacer el Ministerio de Salud?
puede hacer mucho, pero claro, es pelear contra una mole de gente que no respeta las leyes ni de salud, ni ambiente, ni de construcción, porque la gente no hace drenajes. Entonces, bueno, el tema es muy complejo, pero creo que hoy ustedes me han transmitido un montón de ideitas muy lindas, muy buenas, para más bien sugerir hacer esto y no hacer un parque lineal. Luego, en mi casa yo tengo un terreno más grandecito y aquí me llegan incluso murciélagos a dormir a mi corredor, ¿verdad? Atrás de mi casa. Claro, los he querido quitar un poco porque me manchan mucho las paredes. Pero ellos se pasan. Yo sé que viven ahí en unas plantas, en unas heliconias por ahí. Yo cuando llego por ahí están ahí. Y en la madrugada nos despiertan tantos pájaros, porque yo vivo en una zona urbana realmente, pero como estamos rodeados de naturaleza, decimos que nos despiertan los pájaros ya a las 4 de la mañana y es mucho ruido, pero es lindísimo escuchar tantos pájaros alrededor y bueno, toda clase de insectos. Así que, o sea, yo sí me identifico con esto y lo entiendo perfectamente porque lo vivo. Pero como mucha gente no lo quiere hacer y más bien quieren meter cemento en las zonas hasta de zona protegida del río, ¿verdad? Porque hacer un parque urbano es meter hasta cemento y meter un montón de cosas que quitan lo poco verde y luego dejar verde como controlado, pero creo que no es necesario. Así que muchísimas gracias. Gracias por compartir. Suerte en la lucha. Es complicado, pero y ahorita se me escapa, pero hubo un estudio, no recuerdo si era el río, era María Aguilar o era el Torres, no recuerdo, pero había un estudio donde decía, al final lo que hace que aquí se muevan los animales son los patios de la gente paralelos a ese sector. Es como, en inglés le llaman, en ecología le llaman como stepping stones, ¿verdad? Como esas piedritas, ¿verdad? Que le sirven para moverse, como para no pasar por el agua, una cosa así. Los jardines pueden aportar, digamos, como un buen proyecto, una buena planificación, una buena iniciativa, puede aportar. ¿Quién dice que no, verdad? O sea, un patio que sea puro zacate cortado, ¿no? Pero si dejamos la maleza por ahí, aunque nos despierten las aves, aquí es un escandalazo en la tarde cuando pasan las lapas, es un escandalazo, pero yo prefiero escuchar el escandalazo porque el día que uno salga afuera y que todo esté silencioso, ya definitivamente está todo devastado. Entonces, mucha suerte a usted y a su grupo de trabajo. Ojalá que logren ahí llegar a mejores acuerdos, a mejores planes. Gracias, Mayra. Le paso la palabra a Rosaura Barrantes. Sí, buenas noches. Somos Rosaura y Douglas. Estamos compartiendo la excelente charla. Y realmente es un aula de aprendizaje. Felicitaciones a la profesora que nos ha dado bastantes volados. Somos de San Joaquín, de Heredia. Es un área, es uno del cantón más pequeñito del país, pero es totalmente urbano. Y lo que hoy nos diste fue como un aire fresco en todo lo que nosotros hacemos. Prácticamente el área donde vivimos, tenemos un patio que prácticamente estábamos haciendo una lista de chequeo ahora que hacía la clase. Y entonces repasamos qué nos faltaba. Entonces nos sirvió para repasar por dónde va nuestra línea de trabajo en cuanto a recuperar precisamente el concepto que estás desarrollando de prácticamente convivir con la naturaleza. Y creo que en la parte urbana sí se puede. Y ahora me está resultando la posibilidad, nos diste una pista también de ver otras cosas, porque en teoría aquí la municipalidad resalta mucho el tema que tienen el índice de desarrollo humano alto, pero ahora se me vino con usted la idea de por qué no generar a la inversa, un índice de desarrollo natural, ¿verdad? Y entonces empezar a tener, digamos, como estos cantones que desgraciadamente cubrieron el suelo y prácticamente han perdido su naturaleza, podrían empezar a rescatar esos espacios
que podrían estar en patios, ¿verdad? De repente podrían sumar todos los patios y ver cuáles atraen, digamos, la naturaleza basados en estos principios que nos formulaste, ¿verdad? Que nos estás enseñando. Entonces, sería interesante, ¿verdad? En vez de ver solamente medirlo por construcciones, por acceso a los servicios, ¿por qué no generar un índice de desarrollo natural donde vemos el acceso a la naturaleza, ¿verdad? Eso es importante de lo que he aprendido, invitado, porque la promotora ahorita de que me conectara con ella es mi esposa Rosaura, que está metida prácticamente en el proceso de volver en el espacio muy activo con la naturaleza. Lo ha logrado, soy consciente de eso, y más bien es la que me ha involucrado en tomar práctica más activa. El otro problema que lo estábamos comentando sobre las prácticas sanas, porque también tenemos reciclaje, compostaje básicamente, y el problema mayor es el manejo del plástico. Tenemos hacemos ecoladrillos y todo esto, pero tenemos hasta las tijeras listas para estar cortando el plástico y estar echando las botellas, pero el plástico también es promovido por el sector comercial, empresarial, y es como un tsunami. Entonces, a veces nos cuesta porque es mala cantidad, a pesar de que uno no quiera consumirlo. Pero agradecerte muy bien esta charla y este aprendizaje, y felicitarte porque fue muy ameno. Gracias. Gracias a ustedes dos por unirse y por compartir, y me alegra que les haya servido alguno de los volados, que ya estén aplicando otros, y mucha suerte en los proyectos. Y sí, la basura es todo un tema. Ahora, de hecho, hasta se habla no solo de plástico, sino de la ropa, ¿verdad? Ahora que está de moda comprarse esto del fast fashion, ¿verdad? Que me compro una blusa en 3,000, me dura un mes y lo boto. Y eso se deshace en fibras, ¿verdad? Y aparte los microplásticos van todas las fibras textiles, que ahora también son un problemón. Esa es otra cosa de residuos que todavía no se ha resuelto en muchos lugares porque es relativamente nuevo. Pero sí, es toda una lucha, ¿no? Gracias a los dos por haberse unido. Okay. Le paso la palabra a Teo. Adelante, Teo. Okay. Y bueno, si Teo resuelve el audio, está por ahí. Por mientras le paso la palabra a Noemi, y bueno, luego vamos a ver si me parece Teo. Adelante, Noemi. Ok. Nada más me confirman si me escuchan. A mí sí se me escucha, sí. Sí, sí se escucha seguro, o le dieron un dedazo o tienen algún problema ahí de audio. Ok, no sé, cualquiera, Teo o Noemi, quien guste primero. Quien logre activar primero el micrófono. Y si tienen problemas por ahí, también lo pueden... ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, no, adelante, Noemi. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ok. Sí, bueno, primero quiero felicitarlos a Río Urbano y a Francine por toda esta información que nos facilita. Y quiero contarles un poquito lo que estoy haciendo acá en Fortuna de San Carlos. Hace 22 años reforesté 5,000 metros con árboles endémicos y en peligro de extinción. Y la naturaleza me ha bendecido también con muchas plantas que en realidad yo no las sembré, plantas nativas. Actualmente hace 6 años que vivo acá y es increíble, así sinceramente, cada mes o cada 15 días yo veo algo diferente. Por ejemplo, hace como 15 días vi por primera vez los murciélagos blancos, hoy vi una pava. Es una cantidad de mariposas. Bueno, es como un regalo de la naturaleza. Cada día ver tanta belleza
Y, y realmente invito a toda la gente, ¿verdad?, a que sembremos plantas nativas. Yo aquí tengo muchísimas plantas nativas y, y podría compartir algunas si alguien me escribe. Mi número es 85676171. Buenas noches. Gracias por compartir. Otra casi vecina, San Carleña. Qué bueno, y sí, así es. Si uno pone cuidado, se da cuenta que llegan un montón de animales y entre más plantas, mejor. Y bueno, y si tenés disponibilidad para compartir, pues buenísimo. De eso se trata. Muchas gracias, Noemi. Le vuelvo a pasar la palabra, perdón que yo lo estaba llamando usted, entonces, aquí el compañero o compañera, no sé. Como viene dice Teobroma Cacao, entonces le paso la palabra a Teobroma Cacao. Okay, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Bueno, no, igual que los compañeros, dar las gracias por su trabajo. A veces uno se inscribe a estas cosas y hace unos PowerPoints así súper cargados y es súper aburrido, ¿verdad? Y no fue el caso, está como de muy buen gusto y eso se agradece. Y bueno, igual que comentaban por ahí, también ha sido como interesante hacer un checklist de que uno no está tan perdido, ¿verdad? Que ya hemos, con mi esposo, vivimos en San José, al margen del río Torres, y tenemos un patio muy grande, gracias a Dios, que es la casa donde él creció. Y como decía Francini, ¿verdad? Como que el concepto era, bonito es un montón de zacate cortadito, y ahí con el tiempo y paciencia hemos ido metiendo que bananos, que lantanas, y de verdad que crecieron unos huititos solos. Y hay una época del año que esto parece un aeropuerto, o sea, pero es que parece un aeropuerto, ¿verdad? Todos los pajaritos por arriba y todas las mariposas por abajo, y es maravilloso. Yo tenía una pregunta así como muy en específico. Nosotros, bueno, vivimos al margen de un río bastante urbano y bastante contaminado, lastimosamente. Y nosotros personalmente tenemos muchos años de hacer compostaje, entonces lo tenemos como bastante bajo control. Hacemos como un compost así muy salvaje, nada más lo vamos apilando todo y está todo bajo control. Pero cuando uno toca el tema con familia, con amigos, o cuando uno se desenvuelve en el eje ambiental, educativo, siempre surge la pregunta: y las ratas y los ratones, ¿verdad? Entonces, yo quería saber cuál era su respuesta a esa pregunta, o sea, a mí ahora me derrumbó el mito, o más bien siento como que me retiraré de aquí con la cachetada, ¿verdad? Porque me gustan los pájaros y no los murciélagos, o sea, es una cuestión meramente de socialización primaria y de estética, al fin y al cabo, ¿verdad? Entonces, me imagino que ya se ha topado con esta pregunta antes y cuál es su respuesta, ¿verdad? Yo lo tengo muy claro: si yo no pongo nada cocido y si yo lo mantengo contenido de alguna manera, pues lo último que llegan son ratones y cucarachas, ¿no? Que cuando uno va a paliar el composto, que se encuentra son millones de insectos que nunca antes había visto, ¿verdad? Pero no sé, quería como escuchar cuál es su respuesta cuando está dando una charla de estas, y siempre sale alguien, ¿verdad?, con el mito o el terror inculcado de que procesar restos de cocina para convertirlo en compost acaba siendo un criadero de plagas. Y bueno, nada, muchas gracias. Gracias a vos por unirte. Lo primero que uno tiene que evaluar es qué tipo de residuos genera uno, y ya dependiendo con eso y el espacio que uno tenga, ver qué le sirve. A mí, por ejemplo, no me serviría hacer lombricompost, pero yo, como les comentaba, el que hago es el de Takakura. Ahora, también hay que tener en cuenta que a veces a uno en el compost le van a aparecer bichos, y es normal que estén ahí, y hasta es esperable y hasta mejor que estén ahí. Por ejemplo, con el método Takakura uno puede añadir ahí comida cocida. Yo qué sé, uno hizo pasta y sobró, y no se comió, se puso mala, ahí se puede poner. Es un método que realmente no genera olores, o sea, el olor que genera es mínimo, pero siempre, cuando ya comienza a hacer como calor, comienzan a llegar un montón de moscas soldado y dejan las larvas. Y eso se llena de un montón de larvas de mosca soldado. Eso es normal, es esperable para ese tipo de compost. Raro sería no ver larvas de mosca soldado en el método Takakura. Es normal y eso está deseable. ¿Por qué? Porque las larvitas andan ahí triturando y descomponiendo, y es lo que ayuda a hacer un mejor compost.
al final de cuentas. Recordar que cuando hace un compost va a haber hongos, va a haber bacterias, puede ser que haya otras cosas ahí que lo que ayudan es a descomponer, a triturar y a liberar nutrientes, y al final es lo que uno anda buscando. Por eso uno tiene una pila de cáscaras y al final termina con algo que parece tierra, ¿no? Que al final, por eso es que el suelo, la capa más externa, la orgánica, se ve como se ve, todo eso es compuesto. Entonces sí hay que informarse de qué es lo que uno puede ver y qué es lo que no. También depende de tener un medio adecuado para tenerlo. Yo he conocido gente que tiene sus métodos estos de compostaje rotatorio, chiquititos, hasta dentro de la casa, o sea, como en el cuarto de pilas, y no pasa nada. O sea, obviamente uno no va a poner 3 kilos de brosa de café súper húmeda ahí a que chorree. O sea, también hay cosas de sentido común y de saber cómo maneja uno cada tipo de desecho para cada tipo de método, y que para algunos métodos es esperable que haya animales ahí. O sea, ¿se imaginan hacer un lombricompost sin lombrices? No tendría mucho sentido, ¿verdad? Es más una cosa de información, es como vos mismas decías, ¿verdad? A veces la gente dice, son residuos, va a llegar un bichero, va a llegar un cucarachero. No, a las cucarachas ni siquiera les interesa alimentarse de materia orgánica descompuesta necesariamente, pero podrían llegar tijeretas que se alimentan de eso. Es normal, pero no quiere decir que va a ser un caos. Ahí esta cosa es esperable. Entonces, los residuos que uno genera, cuál método le sirve mejor, y saber que es normal y está esperable que lleguen algunos organismos. Como les digo, en internet ahora en estos días uno puede aprender de todo. Hay gente que da tutoriales o hay páginas donde le dicen a uno, y es normal que le aparezca tal y tal, es normal que le aparezca tal y tal, pero no es que va a venir a meterse todas las ratas y el mapache al compost. Eso no funciona así. En realidad es un sistema bien controlado. O sea, la compostera adentro es como un ecosistema, solo que chiquitito. Es más como lo del mito de asociar que si es residuo, ¿verdad?, van a llegar un montón de animales, pero no es así. Es de tenerlo bien contenido, de seguir bien el método. Si en la casa hay un montón de ratones y ratas es por otras razones que no tiene que ver con el compost, pero sí, o sea, como decís, es una cosa de educación y mitos, pero un compost bien hecho no tiene por qué salirse de control, excepto por los organismos que uno espera que aparezcan ahí, que es normal, que es deseable y es esperable. Gracias. Ok, gracias. Compañeras, nada más, creo que por ahí me pareció que Rosaura Barrantes había vuelto a levantar la mano, entonces nada más me confirma si estás pidiendo la palabra. Sí, por favor, es que ahora soy Rosaura. Perdón, adelante. Bueno, de verdad, muchas gracias por la organización de la sesión, y Francini, de verdad, muchas gracias, súper claritos, ameno, muy claras, con imágenes también preciosas, y la verdad es que yo estoy súper fascinada porque hicimos el checklist y hay muchas cosas que lo que hago es como confirmar que vamos como en buen camino. Nosotros somos una familia que tuvimos la bendición de recibir una herencia, y también hablo por otras 3 hermanas más que compartimos los patios, huertas, y que nos propusimos no hacer tapias ni nada por el estilo, sino compartir. Entonces también lo combinamos con huerta y por decir así, como los patios de las casas. Entonces también me está generando en el marco del entusiasmo también la consulta si habrá posibilidad de seguir participando en algunos otros espacios con ustedes, e incluso de alguna otra forma de estar aportando, por ejemplo, si tuvieran algún otro proyecto en el que uno pudiera reportar algún tipo de dato, no sé, de alguna forma, porque creo que también lo que me ha emocionado a mí históricamente, que eso es muy de mi familia, es que nosotros somos de San Joaquín, todos nos conocemos y todos somos como familia, y precisamente muchas prácticas ancestrales como el intercambio de semillas, intercambio de árboles pequeñitos, ya esas prácticas estaban,
Ahora estaba pensando que precisamente en esta forma de comunidad más urbana en la que vivimos, sé que pasa menos, pero que pasa sí, también se puede propiciar en espacios ya de prácticas, intercambio de prácticas, y que ustedes tal vez tuvieran algún tipo de proyecto. Entonces, quería tal vez intentar seguirles, siempre, de nuevo, con el afán de ver en qué forma también hace uno más conexión. Eso era, gracias. Bueno, de nuestra parte, ahorita no tenemos un proyecto en sí. Bueno, ahorita estamos en una serie de colaboraciones con Río Urbano. De hecho, nosotros nos fuimos más como a la parte de queríamos mover la iniciativa y brindar capacitación. De hecho, originalmente esta charla era acompañada por una segunda parte donde una compañera en sí hablaba de diseño de jardines, y entonces lo que hacía era compartir un volado de, bueno, ¿cómo puede uno organizar el jardín? ¿Qué elementos ponerle? Más allá del tipo de plantas y eso, ya como en forma de estructura, que es otra charla que también ahí está disponible. O sea, puede escribir a los compañeros del programa de conservación de murciélagos, prendan en Facebook y en Instagram, y ahorita les dejo por aquí el correo electrónico por si quieren escribir y ver qué, o si de pronto podemos organizarnos entre nosotros y ustedes y su comunidad. Es algo que está abierto ahí, que siempre estamos anuentes a compartir información. Muchas gracias. Ok, creo que de momento no tenemos, bueno, por aquí nada más consultar si hay alguna consulta, comentario adicional. Y si, bueno, y si no hay consulta o comentarios adicionales, nada más le pediría, bueno, a Francine si quiere brindarnos unas últimas palabras de manera de cierre. Francine. Y pues no, sin más, muchas gracias a las personas que se unieron. A mí siempre me alegra ver que, no sé, a veces cuando son cosas ambientales uno se siente como loco, uno cree que solo es uno, ¿verdad? Detrás de algo. Entonces, no, siempre es bonito ver cuando la gente se une a estos espacios y sobre todo que cuenta y que intercambia información. Al final de eso se trata esto, ¿no? Es como un proceso educativo. Entre más nos sabemos entre todos y nos enteremos de cosas, iniciativas y eso mejor. Uno nunca sabe, ¿verdad?, qué puede salir de estos diálogos, en qué se puede uno involucrar, ayudar, colaborar, etcétera. Entonces, no, muchas gracias a Alonso y a Ríos Urbanos por el espacio, a ustedes también por estar aquí, bueno, y me alegra escucharles que no les pareció aburrido ni muy cargado. También estudié diseño gráfico, para algo me sirvió. Entonces, nada, muchas gracias a ustedes por haberse unido. Yo también quedo muy contenta. Sí, bueno, de nuevo, para agradecerles también a todos y todas igual. Gracias a Francine, y nada más recordarles, perdón, bueno, agradecerles por la colaboración. Todavía, como menciona, por ahí tenemos todavía otra charla pendiente más adelante. Y no, también rescatar también el trabajo que vienen haciendo desde el programa de conservación de murciélagos y bueno, también este espacio que nos brindan aquí a venir a compartir esa experiencia, que al fin de cuentas, como menciona, realmente es brindar herramientas, compartir esos conocimientos para que la gente pueda replicar desde sus hogares, ¿verdad? Y otros jardines que tengan por ahí. Y nada más, recordarles parte de la programación de este mes, para el jueves 16, ¿sí? Tenemos un conversatorio sobre, bueno, se llama Tárcoles, desafíos ambientales y comunitarios, para estar conversando en relación a la cuenca del Tárcoles y todo lo que implica, digamos, en relación a que más de la mitad de la población del país vive en esta cuenca y de una otra manera afecta el estado de la misma. Creo que por ahí por hablar varios temas asociados a esto y recordarle lo que son las charlas, destinamos, digamos, los primeros martes de mes para el mes de julio. Estaremos tocando el tema de ríos urbanos y diseño regenerativo. Eso sería, digamos, un ponente de México que nos estará colaborando para profundizar, bueno, formalmente en diferentes opciones que tienen que ver con el tema ya formalmente de rehabilitación ecológica, diseño regenerativo, enfocado también en el tema de ríos urbanos.
Y bueno, agradecerles de nuevo por estar aquí, recordarles que lo que es esta charla será retransmitida el día jueves a las 7 p.m, quedará posteriormente disponible en las redes sociales de Río Urbano y nuestro canal de, bueno, en el Facebook y en el canal de YouTube, para que sepan que nos pueden revisar por ahí, al igual que las otras charlas y conversatorios que tenemos grabados por ahí, que nos pueden revisar. Y bueno, no, agradecerles de nuevo, desearles buenas noches y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos.